Ya. Bueno, gusto de saludarles a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Como les decía, discúlpenme porque perdí se acabó mi tiempo de compra, el tiempo que tenía comprado el Zoom, que es un año. Entonces, justo se acabó hoy día y el sistema me estaba diciendo ya hacía como una semana que tenía que renovarlo y no lo hice. Llegó hoy día y bueno, me quedé sin Zoom. Así que me lo prestó el pastor Luis Reyes. Yo estos días lo soluciono, veo el tema de la tarjeta, lo pago para que ya no tengamos que molestar al pastor Luis Reyes. Él tiene que entrar a un programa a las 10 de la noche y como ocupa su computador con la cámara, si él usa otro programa, se interrumpen ambos. Entonces tenemos que terminar antes de las 10 por hoy. Ya, pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Hoy día iniciamos nuestro capítulo número 5 de nuestro curso de pensamiento cristiano con el libro Integridad Intelectual del hermano Richard Ramsay, ¿ya? Y este capítulo 5 tiene por título Un enfoque cristiano de la política. Entonces aquí el hermano Richard Ramsay se da la tarea de hacer una introducción, ¿cierto? Muy sencilla, eh, para explicarnos tres cuestiones importantes: el origen del Estado, la tarea del Estado y los límites de la autoridad del Estado. Él cita aquí algunos personajes de la teología política que yo recomiendo a ustedes que busquen sus biografías. Él menciona aquí a Abraham Kuyper, o Kuyper, como quieran decirlo. Yo generalmente pronuncio como aparece, ¿cierto? Para no complicarme con las pronunciaciones, ¿cierto? Abraham Kuyper, o Kuyper, ya como ustedes quieran, y aparece también ahí Mitter. Eh, busquen, busquen sus biografías y también les sugiero que busquen la biografía de Juan Bautista Metz para que tengan ahí algunos pensadores que son los que más citan los estudiantes y los investigadores de la teología política. Entonces, él los menciona, algunas ideas, también menciona a Juan Calvino. El texto para este capítulo 5 es muy pequeñito, muy cortito, entonces ustedes tienen que leerlo y responder las preguntas como lo hacen cada clase. Yo voy a tratar de mi punto de vista, hablarle un poco sobre el origen del concepto de Estado, la tarea que tiene el Estado y los límites de la autoridad del Estado. ¿Ya? Bueno, vamos a partir diciendo lo siguiente. Dentro de la teología política persiste la idea que nosotros tenemos como cristianos de la condición humana desde la caída de nuestros padres en el huerto del Edén. El hombre es un ser conflictuado, de naturaleza conflictuada de que cayeron nuestros padres. Es como usted quiere interpretar lo que pasó en el jardín del Edén o el tipo de interpretación histórica que usted quiera darle. Nosotros sí, en términos generales, los protestantes consideramos que fue un evento histórico. Esa saga, quizás si uno quiere llamarle saga, ¿cierto? Eh, o esa especie de metáfora, si quiere uno mirarlo como metáfora, igual encierra una realidad histórica. Algo pasó en los albores de la humanidad que ha hecho que el hombre eh, caiga junto con toda la especie o de origen a una condición de caída dentro de la especie humana. El ser humano es un ser caído, ¿cierto? Entonces, estos autores nos ponen la pregunta de qué habría ocurrido si, en términos políticos, si el hombre no hubiese caído en el huerto del Edén. Bueno, y se responden ahí diciendo, bueno, habríamos tenido un estado eh, bastante más perfecto que el que nosotros tenemos hoy día, más parecido a la propuesta del reino de Dios, ¿cierto? Ahora, a este respecto, la propuesta del reino de Dios se consolida filosóficamente cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. Y Él es muy claro en hacer una vuelta de espalda a la manera en que los hombres solucionan el problema del caos y de los diferentes intereses que tenemos. Los seres humanos
habían desarrollado hasta la época de nuestro Señor Jesucristo como salida a la problemática del caos humano, los, los aspectos civilizatorios como una solución. O sea, la idea de que hay grupos humanos que tienen el derecho o la misión incluso de imponer la violencia sobre otros grupos que consideran bárbaros, que los consideran más bárbaros, eh, en estados de evolución más atrasados y que tienden a provocar mucho dolor entre sus semejantes. En el caso, por ejemplo, de el mundo griego, lo intentó hacer con bastante éxito. Los griegos desarrollaron un concepto de la política para sus relaciones humanas, para su gobierno, desarrollaron el concepto de estética, la filosofía, y por tanto tenían unas formas de civilización tan avanzadas para su época que entendieron que su misión era civilizar a todos los otros pueblos. Y eso se hizo muy fuerte, muy patente con Alejandro Magno. De hecho, su gran maestro fue Aristóteles, y de él se piensa que tomó sus conceptos sobre la política y sobre la necesidad de que los griegos avanzaran sobre los pueblos más bárbaros y los civilizaran. Eso era con la violencia, la punta de espada, o sea, ir con grandes ejércitos sobre ese caos, bajo la idea de que estos pueblos se portan más mal que nosotros, hacen más injusticia. Y evidentemente, porque por lo menos los griegos tenían formas de leyes que ellos respetaban, tenían sistemas de gobierno, habían ensayado modelos de cómo entenderse, distintos a veces, pero con cuestiones en común. Esparta era muy diferente a Atenas, ¿sí? En Atenas había todo un desarrollo de la democracia y el mundo espartano era más militarizado, ¿no? Tenía como una idea más comunitarista, y los atenienses tenían ideas más bien de libertad, libertad de comercio, etcétera. Pero tenían modelos políticos. Los otros pueblos sufrían todos porque era la ley de más fuerte. Entonces ellos consideran que es legítimo imponer la fuerza para luego de haber impuesto la fuerza sobre ellos, comenzar un proceso civilizatorio, o sea, civilizarlos y enseñarles todas las cosas buenas que tiene su propia civilización, obligado. En el caso de los griegos, incluso en exposición hasta del lenguaje, que es lo que se conoce como proceso de helenización, donde los otros pueblos adquieren todo, la filosofía, la cultura, el idioma del mundo griego. Eso es el proceso de helenización. Alejandro Magno casi lo logra, o lo logra en una vasta eh, cantidad de territorios, ¿cierto? De regiones del mundo antiguo. Pero eso no lo habían hecho, no lo intentaron solamente los griegos, lo habían intentado hacer otros pueblos desde la época de los asirios, ¿no? Ustedes conocen la historia de la Biblia, intentaron hacer los asirios, los sirios, los medos y los persas, los griegos, lo hicieron después los romanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el mundo judío también. El mundo judío también tenía como propuesta de cambio para el mundo un proceso civilizatorio, donde Israel, a través de la fuerza, a través de un rey tipo Mesías, que se inspiraba en el rey David, que había logrado expandir las fronteras de sus territorios como nunca, había traído mucha paz a Israel, claro, porque tenían el control militar de los otros territorios. Y como tenían unas ideas muy buenas sobre las relaciones humanas, Jehová, y habían desarrollado su forma de vida bastante aceptables para ese tiempo, muy, muy desarrollada, la idea es que luego Jerusalén se iba a convertir en la cabeza de las naciones, o sea, como un modelo para que siguieran todos los demás. Pero a través, primero, de un proceso de imponer la violencia, de un proceso civilizatorio que se justifica porque los otros pueblos son más malos. El mismo caso de Israel, ustedes vean, pues, o sea, es una tesis que se impone desde el mismo momento en que los israelitos entran a Canaán. ¿Cuál es la justificación de pegarle a los cananeos, sacarlos de la tierra y exterminarlos? Pues son un pueblo mucho más malo, que toman a sus hijos y los tiran vivos a Baal, ¿cierto? Los queman vivos delante de Baal. Y son y de Moloch y de Astarte y todos esos dioses horribles que tenían ellos. Entonces, ellos dicen, no, pues aquí nosotros somos la herramienta de juicio de Dios para las naciones. ¿Ya? Entonces,
Los judíos también estaban llamados, sentían ellos, a ser la cabeza de las naciones e imponer su modelo de vida basado en el pensamiento que les había entregado Jehová a través de la ley, su gran legislador Moisés. Y toda esa idea la está tratando de imponer el mundo judío, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque no obedece a Jehová, y entonces quienes intentan hacer ese proceso son las otras naciones, de civilizar a los demás. ¿Por qué todo esto? ¿Porque son todos malos y quieren pegarle a los demás? No, porque tienen una idea de cómo desarrollar una sociedad, en medio de todo un caos, de cómo imponer leyes. Y el tema que hay detrás es que el hombre no tiene algo para poder vivir tranquilo, para establecerse con leyes que todos puedan respetar. Los griegos la achuntaron porque en su proceso civilizatorio desarrollaron algo que ellos denominaron la política y la democracia. Entonces, un sistema que en el mundo antiguo no fue tan famoso, no se esparció mucho, sino que estuvo ahí entre Atenas y Esparta y la Hélade, todo ese sentimiento de ser griego. Pero se hizo famoso, fíjense interesantemente, en la sociedad cristiana occidental desde hace unos 400 años atrás. Aquí volvió a surgir ese concepto de la democracia e inspiró el nacimiento de los estados nacionales, y llegamos nosotros al concepto de república democrática que tenemos hasta el día de hoy, por esas ideas griegas que fueron releídas, reestudiadas. Se volvió a leer la República de Platón, la política, ¿cierto?, de Aristóteles. Política significa ciudadano, nada más que eso, ¿eh? Y bueno, y bajo otras ideas de los iluministas, humanistas, de aquel entonces, como Montesquieu, Rousseau, eh, Tomás Hobbes y otros pensadores de ese tiempo, toman esta idea de la política y desarrollan los sistemas que tenemos hasta el día de nosotros de hoy. Entonces los griegos hicieron algo re interesante. Eso fue el año 400 antes de Cristo, pero se puso de moda ahora hace 400 años atrás nomás. Pero el tema civilizatorio era como el que todos adoptaban los pueblos grandes, ¿ah? El poder ir encima de los otros pueblos más débiles para luego iniciar procesos de civilización. Los judíos, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, todavía estaban pensando en eso, y sobre todo se había acrecentado ese sentimiento civilizatorio, por el hecho de que la habían pasado mal a través de toda la historia. O sea, todos los pueblos le habían pegado a ellos. Y se desarrolló un concepto de la venida del Mesías Rey que encabezaría ese proceso civilizatorio. Estaban esperando un libertador. Y ese libertador era al estilo del rey David, o sea, era un proceso civilizatorio. Al estilo del rey David no quiere decir que se iban a poner a ayunar, ni a orar, ni a hablar en lengua, no. Al estilo del rey David, que era un libertador, con espada, con fuerza. Y en varios momentos de la historia de Israel pensaron que el Mesías había aparecido, ¿ya? Les recomiendo que ustedes investiguen la vida y la historia del maestro de sabiduría en el mundo de los esenios. Hubo un hombre que le llamaron el maestro de sabiduría, los judíos, y que era esenio, o sea, tenía estas formas de entender la religión y la vida judía apartada de todo, la contemplación, el estudio de los textos, ¿verdad? Un hombre muy apegado a las enseñanzas mosaicas, y dado a la vida frugal, a comer poco y pasar mucho tiempo pensando, estudiando, orando, como era el caso de los esenios. Y este maestro de sabiduría, muchos judíos pensaron que él era el Mesías que estaban esperando. Hay historias también que lo ubican como un hacedor de milagros. Y bueno, y ahí parece que está inspirándose Gamaliel cuando defiende a nuestro Señor Jesucristo en su periodo en que llama mucho la atención de las masas, y los saduceos, los escribas, y sí, saduceos y los fariseos quieren matarlo a él. Entonces lo defiende diciendo, bueno, si esta cuestión ya ha pasado antes, entonces esperemos, si esto es de Dios, prosperará, si es de los hombres, va a pasar. Porque estaba pensando probablemente, dicen los intérpretes, en el maestro de sabiduría. Entonces, la historia había sido la misma para Israel. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí aparece otra vez la posibilidad del Mesías. Él sí era el Mesías, pero aquí hay un cambio de paradigma total.
y que se contrapone a la idea de los mismos seguidores de Jesús que pensaron que Jesús era el Mesías en el sentido civilizatorio que estaban esperando todos. Pero Jesús los sorprende a todos planteando este modelo de el reino, este modelo que habría sido si nuestros padres no caían en el huerto del Edén, que es un modelo completamente distinto que el que propone Jesús. Dice, aquí no se puede cambiar el mundo civilizando, golpeando a la manera de los hombres con violencia, sino la única manera de hacerlo es iniciando un proceso de transformación de cada ser humano desde el interior. O sea, en términos de una explicación política, Jesús se negó a la idea de la transformación de las estructuras sociales, que básicamente ha sido la propuesta política de los seres humanos a través de todos los tiempos. Iniciaron, pensar una forma estructural de cómo presentar la sociedad para que estas formas sociales transformen la vida de los hombres. Y está en la base de todo el sistema político. El sistema político se ha nutrido básicamente de dos ideas, ¿eh? No es muy, no hay mucha novedad en esto. Un sistema de cambio estructural de la sociedad es el pensamiento socialista, que ha tenido distintos nombres a través de la historia, ¿cierto? Comunismo, comunitarismo, poderismo, como usted quiera, marxismo, eh, y otro que está inspirado en la idea de libertad, del libre comercio, en la idea de que cada persona es el libre para crear libremente cosas que otros puedan comprar libremente. Y que le hemos llamado, ¿cierto?, libre mercado, y hasta capitalismo, neoliberalismo, hoy día, etcétera, mercados abiertos, pero básicamente son dos ideas. Una donde hay un centralismo estatal planificador de todas las cosas, controla mucho la vida de los seres humanos, pensando que así mantiene la igualdad y protege a los más débiles de que los más fuertes puedan abusar de los otros en términos económicos, etcétera. Hay mucho control. Y que es como el socialismo, ¿no? Y el otro modelo piensa, no, los seres humanos deben ser completamente libres para hacer lo que ellos piensan en términos económicos y las relaciones entre ellos se regulan solas por el simple comercio. Estas dos formas estructurales tienen sus derivados, tienen sus elementos de mixtura, pero básicamente son dos modelos que tienen un elemento común. Piensan que hay que cambiar las maneras estructurales sociales para que el hombre pueda cambiar. Ese es el asunto. Jesús propone ese modelo del cual nos está hablando aquí el hermano en nuestro libro Integridad Intelectual. Un modelo que va al revés. Dice, no, aquí hay que cambiar el corazón humano. Si cambiamos, hacemos un cambio que parta desde la persona, así se va a cambiar la sociedad, no al revés. Entonces Jesús se niega, dice, mi reino no es de este mundo, yo no voy a ninguna guerra. Algunos piensan o han esbozado la tesis de que Judas, cuando lo entregó, lo que quiso hacer fue obligar a la gente que lo gritaba Mesías a que saliera a pelear por él cuando lo llevaran a, al juicio y a la muerte, ¿no? Pero no fue así, pues usted sabe, la gente finalmente terminó gritando crucifícale, y él termina siendo quien paga por todos nuestros pecados, pero cumpliendo las profecías del inicio de una nueva era, ¿cierto? De salvación y purificación en términos espirituales, pero que tiene un elemento de gran influencia en la sociedad, que es, si los seres humanos tienen una transformación personal, van a transformar la sociedad. Ahora, yo creo en ese modelo y por eso soy evangélico, y cuando defiendo mis ideas políticas, eh, siempre pienso yo en la libertad del ser humano que tengamos nosotros para poder predicar el evangelio, porque al predicarlo, este mensaje logra cambiar a las personas y tiene un efecto a través de las generaciones que modela el curso económico de las cosas. Esa ha sido la experiencia, sobre todo los grupos más pobres evangélicos en todo el mundo. Las personas se convierten a Cristo, adquieren una nueva identidad o recuperan la identidad de hijos del Padre, y comienzan a valorar mucho más su familia, a su esposa, dejan la violencia, se apartan de los vicios, comienzan a ahorrar, y los estudios, los hijos van a estudiar, van a la universidad, y al cabo de unas 2 o 3 generaciones, por esa forma de ver la vida, hay un cambio político, hay un proceso de movilidad social. Entonces, esta cuestión está profundamente estudiada, ¿no? Los evangélicos, de manera natural, por la predicación de su forma de vida,
sin luchas sociales como las humanas, que son estructurales, sino estas otras que tienen que ver con el corazón, lo que hacen es que tiene una influencia política, el pensamiento cristiano. No es que sea el fin que suban de clase social ni nada, pero tiene un efecto político su forma de vivir. Transforma la sociedad por el solo hecho de cambiar personalmente. Empieza a hacer toda una transformación y va transformando a la sociedad porque vamos influenciando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, la iglesia crece y este pensamiento produce movilidad social. ¿Vamos? Yo creo en eso, yo creo en eso. Por eso cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿qué va a hacer usted en este proceso que vive Chile de cambio social? ¿Va a estar al lado de las luchas sociales o va a estar al lado eh, de aquellos que hablan que quieren defender solamente la libertad? Bueno, yo siempre elijo la libertad porque meterme en las luchas sociales implica meterme a luchas que yo no puedo controlar y que están en la lógica del cambio estructural, o sea, desde la mirada humana, que siempre termina con refriega entre los seres humanos, derramamientos de sangre, muchas veces, no siempre, pero con mucho conflicto social. Yo, por el contrario, creo que no. Creo que si el cristianismo tiene la libertad para seguir predicando su modelo, está requete comprobado que la iglesia produce cambios de influencia social naturales, solo al predicar la palabra. Entonces yo siempre digo, yo prefiero tener libertad para predicar el evangelio y van a haber cambios. Eso no quiere decir que yo me niego a trabajar por cambios sociales, lo que estoy diciendo es que me niego a procesos violentos o de conflictos sociales entre seres humanos. Eso, porque sería justamente lo que se negó Jesús, po, sino elegir el camino más bien del cambio personal, la transformación del corazón. Y es un modelo muy propio del cristianismo. Pero bueno, ahí están entonces, para explicarle el proceso civilizatorio, para explicarle cómo nace el concepto de democracia. Bueno, desde que Cristo muere en la cruz del Calvario, este tipo de pensamiento, esta forma de cambiar la sociedad, se ha ido desarrollando a través de 2000 años, ¿sí? Y nuestro modelo es un modelo que no se puede imponer, sino que se predica, se defiende, se argumenta. Y hemos hecho un trabajo grande. Por eso es que esta sociedad ha adquirido el apellido de cristiano, ¿no? La sociedad occidental cristiana. La sociedad, la civilización más grande que tenemos, de la cual tenemos memoria nosotros. La número 21, la civilización 21. No ha habido ninguna mejor que esta. No es perfecta porque no es cristiana, no se ha convertido, pero tiene tanta influencia del pensamiento cristiano que es la mejor de todas, sin duda. Hay desigualdad, lo que usted quiera, pero esta es la mejor de todas. Eso no tiene duda, a menos que sea una persona fiebrada ideológicamente. En términos comparativos no hay otra, no hay otra mejor. Y es porque tiene valores, principios, ideas que nacen del pensamiento de Jesús de Nazaret, que plantea un paradigma inverso. No las estructuras sociales, sino el ser humano para cambiar luego las estructuras sociales, al revés. ¿Vamos? Pero bueno, los seres humanos fuera de la iglesia no han seguido ese camino, porque la posibilidad que tienen ellos es de escuchar nuestro mensaje y nosotros, de ser tan influyentes, que ellos escuchen nuestro mensaje y lo acepten solos, se convenzan. Entonces, mientras que eso no sucede, el curso de la historia ha ido buscando sus maneras. Estaba el modelo civilizatorio y estaba este modelo de la democracia que inventaron los griegos. Entonces, ¿qué pasa? Que luego que la iglesia deja de tener influencia política en todo el mundo, me refiero a la iglesia católica romana, que se hace cargo del mundo en un momento, se hace cargo del poder temporal y el poder espiritual, como les he explicado en otras clases, y aparece el protestantismo, sobre todo, que reniega de esa intromisión tan fuerte en el mundo secular por parte de la iglesia, ocurre que en esta libertad y la aparición, la sociedad entre el protestantismo y el humanismo, resurge el tema de la democracia. También resurge porque hay lo que se conoce en historia algo llamado renacimiento. ¿Sí? ¿Qué es el renacimiento? El renacimiento es una etapa de la historia donde en Occidente vuelve el pensamiento griego, que se había acabado por la época en que los bárbaros de la Europa del Norte llegan al mundo romano, a Occidente, y destruyen todos los vestigios, o la mayoría de los vestigios, del conocimiento griego que había. Y se inicia una etapa que se llama la Edad Media. Entonces todo lo griego
se mantuvo en el Oriente, no en Occidente, en Oriente. Los sabios de Oriente mantuvieron ese diálogo con las ideas de Platón y de Aristóteles y toda la filosofía, y por tanto también de la filosofía política. Pero ¿qué ocurre? Que eh, con el avance de un Islam que es bastante belicoso, el Islam o el árabe turco, que son los cheikh que viven en las afueras, en los lugares periféricos del mundo árabe, eh, toman el poder en el mundo árabe y se vuelven belicosos contra los pensadores, los teólogos, los sabios de Oriente, que habían estado libres de problemas con los árabes, empiezan a ser perseguidos y ellos huyen hacia Occidente, y al huir hacia Occidente traen de nuevo el pensamiento griego. Y con ese pensamiento griego vuelve también la democracia, la idea de democracia, la idea de política, etcétera. Es una de las cosas que vuelven muchos elementos griegos. Y se inicia en Occidente lo que se conoce como el Renacimiento. Y ahí, de ahí para adelante, otra vez se empieza a hablar de esta cuestión de la política y de la democracia. Y va a ocurrir que algunos pensadores van a ser muy influyentes. Y aquí surge nuestro concepto de democracia, como yo le decía a ustedes. El primero de ellos, de que vamos a hablar, que es muy importante, es el que tiene que ver con la clase de nosotros hoy día. Tomás Hobbes, que es un filósofo, un pensador, un cientista político, podríamos decir, hoy día, con una gran influencia teológica, como es propio de todos los personajes que vivieron en ese tiempo. Tomás Hobbes es un personaje que va a apoyarnos mucho para ayudarnos a entender el concepto de Estado, que es el tema de hoy, de esta clase. Y el concepto de Estado que nos propone él en su libro Leviatán, que le pone ese nombre a ese libro, que es un clásico, haciendo una remembranza de este monstruo marino que aparece en el Antiguo Testamento, el Leviatán, un monstruo. Para él, el Estado es un monstruo, pero esta figura representa para él la idea de, de que el poder de la violencia debe desaparecer por voluntad propia de los particulares para entregárselo a ese monstruo, a Leviatán. Ese es el concepto del Estado. El Estado administra el poder y la violencia, porque los seres humanos tienen poder de hacer cosas y tienen poder de ejercer la violencia, tratando de dirimir sus problemáticas, sus diferencias e imponer sus intereses. Entonces, en la tesis de Tomás Hobbes, es imposible llegar a un mundo tranquilo, de paz, mientras nosotros hagamos la violencia por nuestras propias manos. Mientras nosotros impongamos nuestro punto de vista por la violencia. Es imposible, siempre vamos a estar en el caos. Entonces, tenemos que tomar un acuerdo de entregarle a otro ente, el que él llama Leviatán, el Estado, entregarle libremente la violencia. Si nosotros nos comprometemos nunca más a hacer la violencia por nuestras manos y le entregamos el poder de la violencia y del orden a Leviatán. Entonces el Leviatán es el único que puede pegar aquí. Nadie puede pegarle a nadie. El Leviatán es el que le puede pegar a todo, el Estado. ¿Estamos? Entonces con eso nosotros le damos lugar a una nueva etapa en que los seres humanos no vamos a hacer la violencia. Y eso es un acuerdo donde nosotros le entregamos el poder al Estado para que el Estado nos corrija, incluso ponga la espada si nosotros pasamos a llevar ese compromiso. De esto había hablado antes también pensadores como San Pablo, que dice que el Estado no en vano lleva la espada para castigar al que hace el mal. Y nos dice a nosotros los cristianos, ustedes no tengan miedo de esto. Si aquí lo único que tienen que tener temor de que el Estado tenga la espada, porque eso era muy raro, o sea, que uno no pueda defenderse, sino que tenga que ser otro ente aparte el que haga la justicia, no tengan miedo porque el Estado no lleva la espada para castigar al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres tú recibir eh, elogios, beneplácitos, benevolencias de parte del Estado? Haz el bien. Ese es el consejo que nos da a nosotros los creyentes, y nos dice que la autoridad no en vano lleva la espada,
para castigar al que hace el mal. De ahí está el concepto de Estado. Bueno, Tomás Hobbes se está nutriendo de ideas cristianas, se está nutriendo de ideas de filosofía política del mundo griego y nos plantea que esa es la manera. Ahora bien, el Estado es el que lleva entonces el monopolio de la violencia hasta el día de hoy. Por eso que la principal función del Estado no es asegurar derechos, sino asegurar el orden, el Estado de Derecho, que nadie levante la mano al otro, que haya orden. Esa es la primera función del Estado. No estoy diciendo yo con eso que el Estado no deba proveer luego de satisfacciones a a los miembros de un Estado, ¿cierto? En este caso de una república. Pero eso va a ocurrir cuando hay paz, porque cuando hay paz en el pensamiento de la filosofía económica se desarrollan los aparatos productivos de manera natural y luego hay recursos que se pueden redistribuir en la misma sociedad. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos privilegiado a nuestra sociedad en repartir esos recursos que se recogen vía impuestos en los más pobres. Hace unos años atrás no eran los más pobres, en Chile era, por ejemplo, era la clase media. Y desde la aparición de los gobiernos de la concertación se decidió ir cambiando el foco de la clase media hacia las clases más pobres. Hoy día en Chile la recogida de impuestos se devuelve poniendo énfasis en los más pobres. Y eso no tiene discusión, pero así es. Pues, están todos los énfasis puestos en la clase más pobre. ¿Ya? Eso pasa en Chile. Yo no sé cómo será en otros lados, pero los compañeros que son de otros países tienen que sacar sus relaciones. Pero entonces, cuando funciona un Estado, cuando un Estado usa bien la violencia y no permite que los particulares hagan la violencia, entonces usted tiene en su país lo que se denomina Estado de Derecho, funciona el Estado. Porque una persona no llega, sale y mata a otro, le corta la cabeza, lo viola o lo secuestra. No, ahí hay Estados fallidos, porque el Estado no está cumpliendo el rol que tiene de ejercer la violencia. Porque para eso existe el Estado, esa es la labor del Estado. ¿Ya? Y cuando el Estado funciona bien, entonces un Estado puede recaudar y pasa a lo que se conocen como estados benefactores, estados de bienestar, donde empiezan a asegurarse cierta cantidad de derechos, que es por ejemplo lo que está Chile hoy día. Y dicen, bueno, tenemos mucha plata, todo está aquí más o menos en orden, no sé, bueno, esto del estallido si sigue, no lo sé, pero sí hay plata, eso es cierto. Entonces hay que enfocarse ahora en dar ciertos derechos, como lo han logrado hacer países europeos. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, que deben consagrarse ciertos derechos siempre y cuando eh, el mandato que se le dé al legislador de parte de la Constitución pueda llevarse a cabo, o sea, haya financiamiento para eso. Pero bueno, sí hay que asegurarlo. Ya. Entonces, bueno, ahí tenemos un concepto del Estado, pero luego, el Estado, ese concepto de Estado, luego el Estado está para provocar el orden, ¿cierto? ¿Y cuál es el límite? Pues ahí están las tres preguntas que había que resolver para este capítulo, para que ustedes puedan leerlo y responder las preguntas. ¿Cuál es el límite que se le pone al Estado? Bueno, ahí surge lo que nosotros denominamos la constitución o el pensamiento constitucionalista. El límite que se le pone al Estado es el que nosotros acordamos como ciudadanos ponerle. ¿Por qué? Y para eso están las constituciones. Básicamente, la función del Estado es ejercer la administración de la violencia y el orden. Ese es fundamental su trabajo. Pero luego, la función de una constitución, de una carta magna, o el contrato social, del cual habló Rousseau, que es como el equilibrio, a Hobbes para el concepto de Estado y tiene a Rousseau para el contrato social. Es un acuerdo, es un pacto en que nosotros le fijamos el límite al Estado, porque el Estado, como tiene el poder de pegar, tiene el poder de hacer la violencia y nadie le va a decir nada al Estado. El Estado son personas que de tiempo en tiempo toman el gobierno, toman el control, lo elegimos nosotros también. En las sociedades democráticas y republicanas, elegimos nosotros a quienes van a administrar el Estado durante un tiempo. Pero tenemos que ponerle el límite porque se les puede pasar la mano. Entonces, el contrato social es el acuerdo de límites para la función del Estado. Eso es un contrato social y eso es una constitución. Claro, las constituciones vienen más adelante cuando se desarrollan los sistemas democráticos republicanos con un montón de otros elementos que nos permiten vivir bastante bien y relacionarnos. Pero ahí empieza a funcionar este sistema democrático republicano con un concepto de Estado
con un Estado de Derecho que funcione, con una constitución que regula ese poder, ¿cierto? Y luego con la separación del poder en tres. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando surge esta idea del Estado y del límite del Estado a través de un contrato social o de una constitución, surge la tesis en un pensador llamado Montesquieu de que el poder no lo puede detentar una sola persona. Antes era el rey, ¿no? El rey tenía todo el poder. O sea, él hacía juicio, gobernaba y creaba las leyes. Entonces era juez y parte en todo. Entonces se desarrolla la tesis de que no, que el poder tiene que ser dividido y surge este concepto que ha permanecido hasta el día de hoy y que es parte también de la base de nuestro sistema democrático republicano, la división de los poderes. Un poder ejecutivo, que es el que gobierna, el poder de gobierno, un poder legislativo, que es el que hace las leyes, aunque por ejemplo en nuestro sistema chileno el presidente también tiene la posibilidad de hacer leyes, es bien interesante. Pero hay un sistema legislativo, alguien que hace leyes, ¿cierto? Que las aprueba, etcétera. Y tenemos un poder judicial. Todo esto es independiente, que es el que va a dirimir las causas de nosotros para que nosotros no nos peguemos, no nos saquemos los ojos entre nosotros y le da y da el mandato para que el Estado castigue a quien se tenga que castigar. Entonces, nuestros sistemas democráticos republicanos están basados en estos tres elementos. Yo siempre digo que es una mesa de tres patas, ¿ya? Pero tenemos un concepto muy claro del Estado que nos proporciona Tomás Hobbes en su libro Leviatán, la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, nos proporcionan la idea de Montesquieu y un contrato social, una carta magna o una constitución que le fija los límites del poder al Estado, y ahí nos ha ayudado con ese concepto Jean-Jacques Rousseau con su libro El contrato social. Son tres libros clásicos que hay que conocer para entender la filosofía política. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está el concepto del Estado. Ahora bien, lo que vamos a comenzar a hablar en la otra clase es cómo nos toca eso a nosotros los creyentes, porque los creyentes tenemos nuestra forma de entender la relación humana y son las que nos propuso Jesús de Nazaret, que es que, aunque esto suena muy bien, esto democrático, que suena y mucho mejor y más evolucionado que la idea civilizatoria, ¿no? De imponer, desarrollar una situación tan buena, tan producida, lo que se pueda, y con eso validar la idea de pegarle a todos los demás, someterlos para iniciar procesos de poner leyes sobre ellos. Eso se desgastó, hay mucha injusticia ahí, y la democracia parece como una cuestión tremendamente evolucionada. Y esta democracia moderna de la que le hablo yo, a usted, más todavía, pues no tenemos otra cosa. Esto es lo que está de moda ahora. Desde hace 400 años se ha venido desarrollando, mejorando mucho hasta el día de hoy, con un régimen de administración y un tipo de Estado, ¿no? En el caso de Chile es unitario, otros son federalistas, otros son intermedios, con un régimen de gobierno presidencial o parlamentario o semipresidencial. Ha habido mucho desarrollo de estas teorías a través de estos últimos 350, 400 años. Y es lo más moderno, lo más evolucionado, lo más civilizado que hay, pero es humano, todavía es humano. Lo nuestro tiene que ver con otra cosa, con un modelo donde ponemos énfasis en la transformación de los corazones de los hombres. Pero como no se impone y tienen que aceptarlo voluntariamente las personas, lo que nos va a pasar a nosotros es que siempre vamos a estar moviéndonos en este doble mundo, el mundo de Dios y el mundo de César. El mundo de César, para que usted me entienda, es el mundo de este sistema democrático político del que le estoy hablando a ustedes. Y el mundo de Dios es entender la vida en las lógicas del planteamiento de Jesús de Nazaret. Nosotros vamos a tener que movernos en ambos mundos como creyentes. Y de hecho, la idea es ir llevando por vía de la idea de ser sal y luz de la tierra nuestros conceptos del reino dentro del mundo de la política y la democracia. ¿Vamos? Entonces, las discusiones de cómo la iglesia evangélica, y más específicamente los evangélicos, debemos participar en el mundo político, tienen que ver con la comprensión de estas cuestiones que yo les acabo de explicar y de cómo nosotros contextualizamos nuestras ideas del reino de los cielos dentro
del aparato humano, porque la política y la democracia no es una cuestión que venga del cielo, es una cuestión que nace en el mundo de los hombres, hombres que por supuesto somos imágenes del Señor y hemos producido cosas buenas como lo son la democracia y la política. Es muy bueno si uno lo compara a los procesos civilizatorios, y los procesos civilizatorios fueron mucho mejor al caos que reinaba antes en el mundo. Entonces, yo creo que ahí por lo menos ya me están diciendo que ya tenemos que terminar porque este Zoom no es mío, pero yo creo que logré explicar entonces el concepto del Estado. Ahora, lo que les pido es que ustedes lean el libro, ¿cierto? El capítulo que es muy cortito y contesten las preguntas para que podamos profundizar ya en la próxima clase. Pero es la idea esa. Concepto de Estado, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto del Estado? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? Y los límites que nosotros le ponemos. Entonces ahí está la cuestión de este sistema democrático republicano que tenemos hasta el día de hoy, con separación de tres poderes, concepto de Estado y una carta magna, una constitución que le pone límites a ese Estado. ¿De acuerdo? No tenemos tiempo para los comentarios, pero espero haber sido lo suficientemente rápido y pedagógico para explicarles este concepto importante para seguir adelante con nuestro curso de pensamiento cristiano. Hoy día entonces el tema era un enfoque cristiano de la política. Entonces, en la próxima clase vamos a dejar unos minutos para ver cómo se relacionan estas ideas con nuestra participación en ese mundo de la democracia y la política, que básicamente es el mundo de César. Y ahí vale aprender un poquito sobre lo que piensa Mitter, Juan Bautista Metz, Abraham Kuyper, ¿cierto? Por lo menos estos tres pensadores. Parece que son cristianos. Eso. Gusto de saludarles. Voy a terminar la transmisión. Corrimos, pero logramos usar bien esto y ya la próxima clase tengo mi Zoom de pago. Que el Señor les bendiga y lo subo esto inmediatamente a YouTube. Que Dios les bendiga. Lean el capítulo, respondan las preguntas. Bendiciones. Chau. Gracias, Pastor Luis.